Hoy vamos a hablar acerca de la selección de columnas, de filas, de celdas y de los atajos de teclado que más nos van a servir en cuanto al uso de esta herramienta del Excel. Bien, en cuanto a selección de columnas, podemos marcar toda una columna al hacer clic en el nombre de la misma. Por ejemplo, aquí la columna F, la H, o sosteniendo el botón izquierdo del ratón podemos seleccionar un grupo de columnas. Lo mismo podemos hacer con las filas. Seleccionamos la fila 2, podemos seleccionar un grupo de filas. Lo que podemos hacer también es utilizar la selección de columnas y de filas separadas. Entonces, por ejemplo, queremos seleccionar la columna B. Presionando la tecla control, seleccionamos el resto de las columnas, ¿no? De forma separada. Podemos hacerlo de esta manera, de esta otra manera, también así. Bien, lo mismo se puede hacer con la selección de filas. Si seleccionamos un grupo de filas, presionamos control, podemos saltar y seleccionar otro conjunto de filas, ¿sí? Entonces volver a presionar control, seleccionar otra filas, en este caso de forma separada. Lo mismo se puede hacer en cuanto a la selección de celdas. Podemos seleccionar aquí un rango de celdas, aquí también, pero si queremos seleccionar varios rangos de celdas y tenerlas marcadas al mismo tiempo, mantener la selección, lo que hacemos es de esta manera agarrar, presionar la tecla control y marcar de esa manera. Ahora, en el caso de que tengamos datos, como en este caso, y queremos ir seleccionando, por ejemplo, varios rangos de celdas y mantener esa selección, si lo hacemos con la tecla control de esta manera, nos estamos seleccionando ese rango de datos. Basta que yo me equivoque en la selección y que simplemente haga un clic en una celda, se me va a borrar el resto de las celdas seleccionadas y puede resultar perjudicial para el momento de seleccionar la información que nosotros queremos. Entonces, para solucionar esto, vamos a utilizar la tecla de función F8 que nos permite seleccionar varios rangos de celdas. Nos permite hacer esta tecla de funciones, ampliar la selección, que lo podemos ver aquí en la barra de estado, ¿no? Ampliar la selección. Una vez escogida la celda inicial, podemos ir haciendo clic en cualquier lado, ¿sí? Y a partir de esa celda inicial se va a marcar un cierto rango, ¿no? Cierto rango. Pero ahora, para que yo vaya marcando, añadiendo a esta selección más rangos de celdas, lo que hacemos es presionar la tecla Shift F8 y ahora puedo añadir, una vez presionado esa combinación de teclas, puedo añadir a este grupo de celdas otro grupo de celdas también, ¿no? De esa manera. Entonces miren, ya podemos, sin la necesidad ya de presionar la tecla control. En este caso lo primero que hemos hecho es habilitar la tecla de función F8, luego presionar la combinación de tecla Shift F8 y eso nos permite seleccionar varios rangos de celda sin necesidad de presionar la tecla control, ¿no? Entonces, una vez seleccionados los rangos que queremos en cuanto a celdas se refiere, podemos cambiarle el formato, añadirle color, podemos hacer varias situaciones, ¿no? En cuanto a esa selección que hemos hecho. Ahora vamos a ver los atajos de teclado que más vamos a utilizar en Excel. Cuando estamos en una hoja que no tiene datos, como en este caso, para desplazarnos en la hoja de un extremo a otro, lo que podemos utilizar es la combinación de teclas control y las flechas de desplazamiento, dependiendo dónde queramos ir. Si en este caso estamos en la celda 1, queremos ir hacia la última parte de la hoja, presionamos la combinación de teclas control hacia la derecha.
Si queremos bajar hasta abajo, ya hasta la última fila de la hoja Excel, presionamos control flecha hacia abajo. Si queremos volver al principio, a la primera columna de nuestra hoja Excel, presionamos control flecha hacia la izquierda y nos manda a la primera columna, pero estamos todavía en la última fila. Entonces, para subir hasta arriba, hasta la primera fila, hasta la fila 1, presionamos la combinación de teclas control flecha hacia arriba. ¿Ya? Esto es en cuanto no haya datos en la hoja Excel, ya que al haber un dato, por ejemplo, ese valor en la celda I3, lo que pasa es lo siguiente: si nos situamos en la celda A3, cuando presionamos la combinación de teclas control flecha a la derecha, el Excel va a reconocer que hay un dato ahí en medio. Entonces no nos va a llevar, como en el primer caso, hasta la última columna, sino es que se va a detener aquí. Lo mismo pasa cuando tenemos un dato hacia abajo. Entonces de arriba nos situamos en la celda I4. No nos va a mandar hasta la última fila, ya que hay un dato en medio, ¿no? Entonces presionamos control flecha hacia abajo y se va a detener ahí. Entonces el Excel va a reconocer que existe un dato ahí en medio. En este caso ya tenemos un conjunto de datos, una base de datos, ya que está conformada de la columna A hasta la columna L. En este caso, a partir de aquí, de la fila 2, ¿no? De esta base de datos, a partir de aquí hasta esta última fila, que sería el último registro de esta base de datos, tenemos 3000 registros. Podemos utilizar la combinación de teclas control y las flechas de desplazamiento para movernos dentro de esta base de datos, de esta manera, ¿no? Ahora, para seleccionar toda una columna de esta base de datos, lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, queremos seleccionar todo este campo del género. Presionamos la combinación de teclas control shift flecha hacia abajo y nos va a seleccionar simplemente todo lo que le corresponde a la base de datos sin ir más allá. Bien, en cambio, si hacemos la combinación de teclas control shift flecha hacia la derecha, va a seleccionar toda la fila, pero reconociendo hasta el límite de la base de datos, que en este caso se encuentra en la columna L. No va a excederse más allá. Entonces eso nos sirve para seleccionar ya sea columnas o filas dentro de la base de datos. Cuando queremos seleccionar toda una columna, lo que hacemos es presionar la combinación de teclas control barra espaciadora. Por ejemplo, vamos a seleccionar toda la columna I. Podemos hacerla con un clic en el nombre de la columna, pero como queremos hacerlo con teclado, presionamos la combinación de teclas control barra espaciadora. Nos situamos en cualquier parte de la columna I, en cualquier celda de la columna I, y presionamos control barra espaciadora. De esa manera logramos seleccionar toda la columna, no solo lo que le corresponde a la base de datos, sino toda la columna, hasta abajo, hasta el último. Entonces lo mismo podemos hacer con la fila. Para seleccionar la fila, toda la fila, nos situamos en cualquier celda de la fila, en este caso de la fila 4, y marcamos la combinación de teclas Shift barra espaciadora. Y se va a marcar toda la fila, no solo lo que le corresponde a la base de datos, sino toda la fila. Bien, ¿esto para qué nos sirve? Para que una vez seleccionado, ya sea la fila o ya sea la columna, una vez seleccionado, podemos aumentar columnas o disminuir columnas. En este caso, si queremos aumentar una columna al lado de la columna H, simplemente presionamos la combinación de teclas control más, ¿sí? Y se aumenta una columna ahí. Ahora, si queremos eliminar esta columna añadida, simplemente seleccionamos esa columna como está ahora y presionamos la combinación de teclas control menos y se va a eliminar esa columna. Lo mismo pasa con las filas. Si queremos seleccionar la fila 8, presionamos Shift barra espaciadora. Queremos aumentar una fila al lado de la fila seleccionada, presionamos Control más
y se selecciona, se añade una fila, se aumenta una fila. Entonces en el caso nuestro no nos sirve esta fila y la vamos a eliminar, y la eliminamos con la combinación de teclas control menos. Ahora, para seleccionar toda la base de datos de una sola vez, ya sin hacer la combinación de teclas control shift a la derecha y mi control shift hacia abajo, se puede hacer de una forma sencilla, ¿ya? Y la forma es que me sitúe en cualquier celda de mi base de datos y presione la combinación de teclas control shift barra espaciadora, y se va a marcar absolutamente toda la base de datos. Otra manera de hacerlo, de lograr el mismo objetivo, es situarse en cualquier celda de la base de datos, ya estar dentro de la base de datos y presionar la combinación de teclas control shift más, y logramos el mismo resultado de cualquiera de las dos opciones que tenemos. Para asignarle formato a nuestra base de datos, podemos utilizar la combinación de teclas control 1, la cual nos va a dar como resultado este cuadro de diálogo que dice formato de celdas, en el cual tiene varias pestañas en la cual podemos darle formato a nuestra base de datos. Bien, si queremos añadir más hojas a nuestro libro Excel, lo que hacemos es presionar la combinación de teclas Shift F11. Entonces lo que hace es aumentar una hoja a nuestro libro. Si volvemos a presionar Shift F11, va a volver a aumentar, añadir otra hoja más para trabajar en este libro en Excel, ¿no? Si queremos ordenar esto, lo único que hacemos es seleccionar la hoja, arrastrarla hasta donde queramos, ¿no? Para copiar una hoja de manera rápida, lo que hacemos es presionar la tecla Control, hacer clic en la hoja que queremos copiar, clic con el botón izquierdo del ratón y nos va a aparecer ese iconito, una hojita con un signo más. Entonces lo arrastramos hasta el lugar que queremos, en este caso hasta el último, soltamos y se va a crear la copia de la hoja 2 de manera sencilla. Este procedimiento puede elaborarse para la copia de una o dos o más hojas. Cuando queremos modificar el contenido de alguna celda, podemos situarnos en esa celda y presionar la tecla de función F2. Entonces lo que nos permite hacer esa tecla es ingresar al contenido de esa celda y poder aumentar algún valor, alguna palabra o número. De esa manera podemos modificar cualquier celda que tenga valor de texto, valor numérico o que tenga una función. Ahora lo que vamos a hacer es ocultar columnas. En este caso lo que generalmente hacemos es situarnos en la columna que queremos ocultar, hacer clic en derecho con el ratón y decirle ocultar, ¿no? Esa es la forma tradicional en la cual trabajamos. Lo mismo hacemos con la fila, clic derecho encima del nombre de la fila y le decimos ocultar, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar atajos de teclado. Por ejemplo, si queremos ocultar la columna I, nos situamos en la columna I en cualquier celda y presionamos la combinación de teclas control 0. Ahora quiero ocultar de manera simultánea las columnas K y L. Entonces me sitúo en cualquiera de las celdas en las cuales yo pueda seleccionar parte de la columna K y parte de la columna L. En este caso, estas dos celdas, y presiono la combinación de teclas control 0. Bien, si nos damos cuenta, las columnas han sido ocultadas. J, H, de la H visualmente pasa a la J y de ahí a la M. Ahora, si yo quiero mostrar las columnas ocultadas, lo único que hago es una selección que cubra las columnas que se han ocultado y presiono la combinación de teclas Control Shift 9. Entonces presiono Control Shift 9 y de esa manera se van a mostrar las columnas ocultadas. Lo mismo podemos hacer con las filas.
Bien, si yo quiero ocultar la fila 8, me sitúo en cualquiera de las celdas de la fila 8 y presiono la combinación de teclas control 9, ¿no? Si yo quiero ocultar más filas en uno solo, digamos la 12, la 13 y la 14, selecciono parte de las celdas que tienen por contenido estas filas y presiono la combinación de teclas control 9. Y podemos observar que se oculta, ¿no? De la 7 pasa a la 9, 10, 11 y directamente a la 15. Para mostrar estas filas ocultadas, lo que debemos hacer es seleccionar, ¿ya?, todo un rango de celdas que al mismo tiempo marquen las filas ocultadas, como en este caso esta y esta, ¿no? Entonces podemos pasar por ahí y simplemente presionar la combinación de teclas Control Shift 8 y de esa forma vuelven a reaparecer, a mostrarse las filas ocultadas. Entonces podemos aplicar estas combinaciones de teclas, compañeros, que nos permiten trabajar de manera más rápida y eficiente con esta herramienta Excel.